Hola familia, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de hoy miércoles de milagros determinado por Dios a través de nuestros pastores. Te doy la bienvenida y espero que estés ahí expectante y alerta y oro para que el Espíritu Santo de Dios abra tu corazón y tú y yo podamos ser un buen terreno para recibir su consejo en esta noche. Quiero compartirte un mensaje que tiene por título Jesús, la respuesta a tu milagro. Escúchalo, Jesús, la respuesta a tus milagros. Y quiero que por favor vayas al libro de Hechos, capítulo 3, verso 6. Te voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y mostrándote un poco el contexto que estamos viendo aquí, recuerda que el Señor Jesús con esos primeros discípulos estuvo durante 40 días enseñándoles, compartiéndoles, y había establecido una promesa, que ellos serían llenos del poder del Espíritu Santo y les serían testigos de ese mismo nombre, para en su nombre hacer señales, milagros y prodigios. Y hay una acción interesante en la cual se encuentran estos primeros discípulos, y es que ellos se encontraban allí en todo momento, se reunían y oraban en el partimiento del pan, y el día del Pentecostés ellos son llenos del poder de Dios. Es tanto así que se posan sobre ellos como lenguas en fuego, son llenos de ese poder. Y mientras que se da esa manifestación de la llenura del poder de Dios, ahí hay personas que se sorprenden, pero otros simplemente manifiestan que al parecer están borrachos. Y el apóstol Pedro, lleno del poder de Dios, se levanta y dice: no es posible, porque apenas son las 9 de la mañana. Y es el inicio de la iglesia. Este es el contexto en el cual se está moviendo aquí el pueblo de Dios. Así que recordemos que los primeros apóstoles habían estado esperando la promesa del Señor Jesús, que los dio cuando estuvo con ellos. Esta promesa que es a través de la cual estos primeros apóstoles, en este caso Pedro y Juan, porque lo que sucede aquí es que ellos van en el día de oración, se dirigen a la puerta del templo, la hermosa, y allí cada día colocaban un paralítico, un cojo, era llevado a la puerta, y simplemente, ¿para qué? Para que viviese, para que pidiese limosnas. Este es el contexto en el cual podemos ver que se está moviendo aquí la iglesia del Señor. Recuerda que te dije que los miércoles son miércoles de milagro. Así que lo primero que quiero decirte de parte de Dios en esta noche es que tú y yo debemos tener fe en el nombre del Señor Jesús. Fe en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3 verso 6 dice: pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Así que mira esto, porque en ese nombre lo que hay es poder. Y la pregunta que debes hacerte o te voy a responder es: ¿por qué tú y yo debemos tener fe en el nombre del Señor Jesús? Bueno, tú y yo debemos tener fe en ese nombre porque Él es nombre sobre todo nombre. Él es admirable consejero, Él es príncipe de paz, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es el Salvador del mundo, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra justicia, Él es el pan de vida. Quiero decirte que mi Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre, Él es la fuente de vida, Él es el Señor de nuestra vida. Jesús es el único que sacia nuestra hambre y sed de justicia. Jesús es el autor de la obra redentora para dar salvación y vida eterna a la humanidad. Jesús es Emmanuel con nosotros. Jesús es el Cordero de Dios, y tú y yo debemos tener fe en su nombre porque Él es la respuesta a nuestro milagro. Así que no sé cuál es tu milagro, qué milagro estás esperando en esta noche, pero quiero decirte de parte de Dios que la respuesta es el Señor Jesús. Así que la fe, iglesia, nace cuando se oye la palabra de Dios. ¿Sabes? Este cojo tenía una necesidad.
Él estaba incapacitado para caminar, desde niño estaba imposibilitado, no sabía lo que era caminar y cada día era puesto allí a la entrada del templo y solo vivía de las miserias y la lástima de muchos. Pero dos hombres, en este caso Pedro y Juan, llenos del poder de Dios, ellos pudieron discernir cuál era la necesidad que había en la vida de este hombre. Solo ellos lo pudieron ver con los ojos con los lentes espirituales de Dios. Y lo interesante es que no solo lo dieron porque Pedro lo mira fijamente, lo que le dieron fue transmitirle el poder de Dios que había en ellos. Y es hermoso, ¿por qué? Porque lo que Pedro y Juan le dieron a este hombre cambió y transformó radicalmente su vida. A partir de ese instante de que recibió su milagro, su vida fue totalmente transformada. Así que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, porque esto es lo que sucede allí, guiados por el Espíritu Santo para hacer un milagro en un hombre mayor que había quedado lisiado desde su nacimiento. Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordenó que se levantara y caminara. Así que la acción que tú y yo debemos tener en cuanto a esto es que, por lo tanto, estamos obligados. Recuerda que este tiempo es tiempo de ser valientes para llevar a cabo la gran comisión. Así que lo que debemos hacer tú y yo es avanzar en el nombre del poder de Jesucristo, llamando a los pecadores indefensos a levantarse y a caminar en el camino de la libertad y la santidad por la fe por la fe en el nombre de Jesús, y así dejar esas facultades lisiadas de la naturaleza pecaminosa. En el nombre de Jesucristo Él puede hacernos completos, sanos, santos, traernos de la muerte a la vida. Este cojo estaba allí postrado, pero fue sano en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Hechos 3:16, dice: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. Le está hablando Pedro a los oyentes, a esos espectadores que vieron, porque estos hombres lo vieron caminar, lo conocían quién era, pero lo interesante es que ellos vivían una religión, no tenían nada, absolutamente nada que darle a este cojo, pero Pedro y Juan sí tuvieron algo que darle. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos, y ellos lo que piensan es que habían sido Pedro y Juan, y se levantan y reconocen que no son ellos. Le dicen: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es en el nombre de Jesús que él ha sido sanado. Así que la puerta del templo era como un lecho para este cojo. Recuerda que era llevado, era puesto allí, quizás era cargado. Por un instante piensa en la condición. Él dependía entera y completamente de otras personas. ¿Cómo lo cargaban? ¿En qué lo cargaban? Porque hoy no hay los elementos para las personas que sufren de cierta discapacidad. Así que este cojo estaba condenado a una vida de miseria, de escasez, de necesidad, de limitación, de enfermedad y dependencia. Este hombre sobrevivía por la lástima de algunos pocos, condenado a una muerte espiritual. Así que la respuesta a la necesidad espiritual del cojo, quiero decirte que era mi Jesús. ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué condición estás? Porque si tienes fe en el nombre de Jesús, quiero decirte que vas a salir adelante. Pedro y Juan obedecieron y creyeron en el nombre de Jesús, y con su nombre hacían milagros. Este milagro fue hecho en el nombre de Jesús. Recuerda Marcos capítulo 16, versos 17 y 18, que es cuando el Señor Jesús los comisiona. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto fue lo que llevaron a la práctica Pedro y Juan. Mírenlo. En su nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este cojo fue levantado. Este cojo que durante 40 años estuvo allí postrado, podríamos
decir que realmente estuvo totalmente limitado, no tuvo una niñez, no pudo correr, no pudo jugar, solo podía extender la mano. Y quiero ilustrarte este primer punto, por qué debemos tú y yo tener fe en ese nombre. En el libro de Marcos capítulo 2 del verso 1 al 5 hay una historia muy parecida y es la historia de un paralítico. Es una historia bien hermosa, interesante, y dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde estaba hospedado estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. El lugar donde estaba el Señor Jesús predicando, enseñando, sanando, estaba totalmente lleno. Mientras él le predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargados de un paralítico. Mira esto. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Imagina esta escena, quitan una parte del techo. Esto es fe. ¿Por qué? Porque mira la acción que sigue a continuación. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Pero mira lo que pasa en el verso 5. El verso 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Fe. Estos 4 hombres, yo creería que este es el tipo de persona con el cual tú y yo debemos rodearnos, personas llenas de fe, de esperanza, que confían en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que sucede el verso 12. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo. Así que es importante. Eso hace parte de nuestra vida, cada día, cada instante, en toda circunstancia, en todo momento. Esto no depende de tu estado emocional. Esto es fe, confianza en el nombre de Jesús. Porque estos 4 hombres llevaron a su amigo, un paralítico que había estado condenado allí en ese lecho. Pero estos hombres tenían fe, agotaron todos sus recursos, quitaron parte del techo. Ellos no pensaron que si se cae se mata, no. Ellos estaban convencidos, si se caía iba a quedar peor. No, estaban convencidos que mi Jesús tenía el poder para levantarlo. Y esto me lleva a lo segundo: al escuchar la palabra de Dios, debo tener una acción de fe para recibir mi milagro. Tú y yo no podemos estar en todo tiempo en modo avión. No, yo no sé si en tu niñez jugaste congelado, si lo recuerda. Alguien te perseguía y te tocaba y debías quedar quieto. No, cuando Dios te habla, cuando tú y yo escuchamos el consejo de Dios, debemos tener una acción de fe, guiados por el Espíritu Santo para obtener tu milagro. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es tu milagro? ¿Quieres un excelente esposo para tus hijas? ¿Qué estás haciendo en pro de aquello? ¿Quieres una excelente familia, tu hombre? ¿Quieres que tu familia cambie, que tu esposa cambie, que tus hijos cambien? ¿Qué estás haciendo en pro de aquello? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuál es el modelo que estás siguiendo? ¿Quieres ser promovido en tu trabajo? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? ¿Qué estás haciendo para ser promovido? Debes ser íntegro, debes ser honesto. La palabra dice: has visto hombre diligente en su trabajo, delante de reyes no estará, no será don nadie. Pero debes ser diligente. Estás esperando, anhelando un hijo. Bueno, le has preguntado a Dios qué has hecho. Hay muchas maneras en las cuales Dios puede obrar, pero tú y yo debemos tener una acción de fe. No podemos quedarnos allí. Hechos capítulo 3, versos 6 al 8 dice, Nueva Traducción Viviente: Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti. Escucha esto: no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Es hora de que te levantes, no es hora de estar quieto. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados
y fortalecidos. Dios no solo te sana, sino que te fortalece. Se levantó de un salto, mira esto, mira esta escena, se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar, gloria a Dios. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y sabe que había espectadores, solo miraban. Estos hombres una vez más lo miraron porque no fueron capaces de adorar, comprender lo que había sucedido. Mientras que este cojo estuvo allí, dos hombres llenos del poder de Dios le dieron de ese poder que cambió radicalmente su vida. Y la única manera para tú y yo poder recibir ese milagro es que debemos tener fe en el nombre de Jesús. Pero asimismo, cuando escuchamos la palabra, necesitamos dar pasos de fe. Este hombre tuvo que levantarse. Este hombre no sabía caminar, no sabía lo que era caminar, pero se levantó. Así que Pedro y Juan describen la vida de la iglesia primitiva y cómo el cristianismo surgió del seno judío y se transformó en una religión universal. A pesar de las luchas, persecuciones, dificultades, controversia, quiero decirte que esta primera iglesia, cada día su fe era afianzada en el nombre del Señor Jesús. Tanto es así que cada día se extendía el evangelio, siendo salvos y sanos todos aquellos que tenían un arrepentimiento genuino y creían en ese nombre. Así que la sanidad del cojo de la puerta del templo fue producto de la predicación del evangelio y ser llenos del poder de Dios. Entonces quiero decirte de parte de Dios que mientras que esperas tu milagro, sírvele a Dios con pasión. Sé fiel a Dios en todas las áreas de tu vida, porque mientras que tú y yo le servimos a Dios, estoy convencido que el milagro que has estado esperando se irá gestando, no en tu tiempo, sino en el tiempo determinado por Dios. Romanos 10:17, la Nueva Biblia Viva dice: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Escúchalo. El solo escuchar la palabra y no ponerla por práctica me llevará a engañarme a mí mismo. Se olvidará y terminaremos alejándonos de la verdad que es Cristo. Pero si decides y miras atentamente la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica, vas a recibir tu milagro. No sé simplemente oidor, sé hacedor de qué, de la palabra. No la olvides, escucha con atención, y al escucharla con atención y ponerla en práctica, quiero decir que Dios te va a bendecir por tu obediencia. Esta es nuestra garantía: obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica produce una vida de bendición en Cristo. Así que tu vida y mi vida, la vida de todo creyente, la vida de todo verdadero discípulo debe estar caracterizada por dos aspectos primordiales. Lo primero, escuchar la palabra de Dios, y lo segundo, obedecerla, tener una acción de fe. Si han notado algo, y últimamente, que las bajas en nuestros ejércitos, ellos reaccionan ¿qué? ¿Cómo reaccionan ellos? De la manera que ya han sido atacados. Pero tú y yo debemos ir de una manera ofensiva, a la ofensa, simplemente ahí en posición de lucha, de fe. Así seremos verdaderamente vencedores. Así que este cojo, ¿sabes qué pasó con la vida de este cojo? Este cojo tuvo una acción de fe para recibir su milagro. El cojo durante 40 años estuvo sin caminar. No sabía y no podía caminar. Esa era su realidad, la realidad que vivió durante 40 años. Pero estos dos hombres le transmitieron esa verdad que te trae de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la sanidad. Pero al escuchar el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo que estaba en Pedro fue la razón, fue ese poder que lo levantó y lo hizo poner en pie. Mira esto: por esa fe él fue sano y pudo caminar. Nunca lo había hecho durante toda su vida. Pedro extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Si lo recuerdas, lo leímos allí. Él extiende su mano para ayudar a levantarse.
pero fue Él quien decidió dar los pasos y caminar. Eres tú, iglesia, eres tú, hijo de Dios, amigo, amiga, eres tú que estás ahí escuchándome, quien decide levantarse y dar ese primer paso, o decides quedarte allí o decides levantarte. Es un año de ser valiente. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes se paran en fe y reciben su milagro. Solo los valientes dicen: yo no me quedo, yo puedo porque con Dios soy más. Mateo capítulo 14, verso 28 y 29, la PDT dice: Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba el Señor Jesús. Mira el contexto. Recuerda que el Señor Jesús viene de predicar y les dice: nos vemos al otro lado, pasen, nos vemos. Y se hace tarde y ellos están en la barca y ven al Señor Jesús, se espantan, se asustan, pero me gusta la actitud de Pedro. Pedro tiene una actitud de fe, le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Pedro, él que le dijo: ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Caso, se fue. Que en algún instante dudó, no, pero lo hizo. Pero cuando se está hundiendo, el Señor Jesús extendió su brazo para levantarlo. Y esto fue lo mismo que hizo Pedro, ayudó al paralítico a ser levantado. Quizás su fe estaba dudando, pero Pedro extendió su mano para ayudarlo y a levantarlo para que pudiera recibir su milagro. Así que tú y yo debemos ser hacedores de la palabra de Dios, tener acciones de fe de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Sabes cuál es el resultado, el consecuente, cuando tú y yo caminamos bajo la guía, bajo la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Quiero decirte que tú y yo vamos a vivir y a caminar de manera sobrenatural. Y no solo eso, sino que cada día voy a caminar, conocer y vivir la perfecta voluntad de Dios. Vas a pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Escúchalo. Porque muchos tú les preguntas y dicen: sí, yo creo en Dios, pero el punto es creerle cada cosa, cada promesa, cada milagro, todo lo que Él dice en su palabra. Santiago 1, verso 22, Nueva Versión Internacional, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Así que este cojo tuvo que levantarse. Este cojo tuvo que, cuando dice: no tengo plata ni oro, y le dijo: pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Este cojo también tuvo que mirar. Pedro le extendió, pero él hizo su parte. Y voy a ilustrarte este segundo punto. ¿Por qué? Porque así como Dios utilizó a Pedro y a Juan para levantar este cojo de su parálisis, Dios había establecido una promesa a través de José para su pueblo. Josué 1, 8 y 9 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Escúchalo bien, para que actúes. Aquí está una acción de fe de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, con todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. No sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu crisis, pero quiero decirte que Dios es el Dios de toda crisis. Y voy a finalizar este mensaje diciéndote lo siguiente: esta es la invitación que Dios nos está haciendo en esta noche, que es hora que dejes de mirar las circunstancias, las crisis, las adversidades. Deja de darle tanta validez a lo que ha estado diciéndote el enemigo allí al oído. Es hora que tú y yo comencemos a confiar en ese poder sobrenatural que está en nosotros. Es hora que te levantes, tú que estás allí, y comiences a confiar, a tener fe en el nombre del Señor Jesús. Si tú tienes fe en el nombre del Señor Jesús, quiero decirte que al oír la palabra tú vas a tener una acción de acuerdo a lo que dice su palabra. Marcos capítulo 5 del verso 24 al 34. Recuerda lo que Dios nos enseñó en esta noche.
Fe en el nombre de Jesús. Y lo segundo, al escuchar la palabra de Dios debemos tener una acción de fe. Y voy a ilustrarte el mensaje para finalizar con la historia de una mujer, la mujer del flujo de sangre. Esa historia está en el libro de Marcos capítulo 5 a partir del verso 24. Una mujer que padeció durante más de 12 años flujo de sangre. Todo lo que tenía lo gastó. Y el contexto que estamos viendo aquí es que el Señor Jesús viene de liberar el endemoniado de Gadareno, y viene Jairo y le ruega porque su hija está muriendo, y mientras que se dirige a donde la hija de Jairo, mira la escena siguiente. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujaba a su alrededor. Una mujer de la multitud que hacía 12 años sufría de una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Mira lo que dice el verso 27. Ella había oído, escúchalo, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó. Si ella oyó, escúchalo iglesia, si ella oyó, tenía fe, pero no solo debía quedarse con el oír, ella debía hacer la palabra. Ella buscó acercarse, había mucha gente que lo apretujaba. La condición, el olor que había en ella, porque esta era una característica en particular, no le importó. En ella lo que había era fe. Y mira lo que pasa, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó, pues pensó: si tan solo si tocara su túnica, quedaré sana. Gloria a Dios. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Esto es lo que hace la fe. Cuando tú tienes fe y confianza en la persona de Jesús, te acercas a Él. Por eso debe haber una acción para que tu milagro sea desatado. Debes acercarte a la presencia de Dios, a su palabra, ser lleno del poder de Dios. Y el verso 30 dice: Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Mira, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Él lo que está preguntando es: ¿quién ha tomado poder de mí? ¿Quién ha sido tan osado? ¿Quién ha tenido tanta fe para tomar poder sanador de mí? Pero mira a sus discípulos. Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Oh Dios. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y le dijo: hija, mira esto, mira mi Jesús, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mi Jesús no solo quería darle ese milagro, Él quería darle algo más. Él quería que hiciera parte de la familia de Dios. La mujer del flujo de sangre sabía que Jesús era la respuesta a su milagro. Por eso no dudó un instante, sino que se acercó con fe. No solo recibió su milagro, sino que pasó a ser hija de Dios. No te conformes solo con el milagro. El mayor milagro que pueda haber en tu vida y en mi vida es tener un encuentro personal con Jesús. Así que inclina tu rostro. No sé cuál sea tu necesidad, no sé qué has estado anhelando en tu corazón, no sé cuáles son tus sueños, metas y anhelos, pero yo oro para que mi Jesús sea la respuesta sobrenatural a tu necesidad. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo en tu nombre, Señor, hay respuesta, hay vida, hay sanidad, hay salvación. Quiero agradecerte, Dios, porque sé que tú has hablado en esta noche a cada uno de nuestros corazones. Y oro, Señor, por cada necesidad
física, emocional, espiritual. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que tú eres el centro de sus vidas, que ellos se llenan de fe en el poderoso nombre en el cual hay vida, en el cual hay salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el único camino al Padre. Así que oro, Padre Celestial, para que tú realmente seas el centro de cada hogar, de cada corazón en Sin Fronteras Shore. Y aquellos aún que te escuchan por primera vez en esta noche puedan tener un encuentro personal contigo, Padre Celestial. Y tú en medio de tu amor los levantes de la muerte a la vida, Padre Celestial, para que los lleves hacia el cumplimiento de tu propósito. Oro, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, abriendo esas puertas laborales, esos ascensos. Declaro sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Es el año de valientes, Padre Celestial. Es el año en Sin Fronteras de llevar a cabo la gran comisión. Y tú dijiste que en tu nombre, Señor, enfermos serían sanos, endemoniados serían liberados. Tú nos has ungido, Padre Celestial, para llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. Te doy gracias en esta noche. Gracias porque tenemos fe en tu nombre. Gracias, mi Jesús, porque cuando cada vez que podamos oír la palabra, la pondremos en práctica. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Familia, esto es lo que tenía para compartirte de parte de Dios en esta noche. Bendigo tu casa, tu familia, y ojalá puedas atesorar este mensaje. Ten fe en el nombre de Jesús, porque Él es la respuesta a tu milagro. Nos vemos este próximo domingo. Recuerda, el mes de enero tenemos un solo servicio, 9 en punto de la mañana. Incluso ojalá puedas estar unos minuticos antes. Vamos a estar allí orando unos instantes antes de iniciar nuestro servicio. Un abrazo enorme. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Bendiciones. Gracias.